La sociedad londinense prospera gracias a un engaño mutuo. Los hombres fingen ser brillantes y las mujeres fingen ser sordas. Es un mundo transaccional e implacable de seda y sudor. Un mundo donde el valor de una mujer se mide enteramente por su silencio. Los hombres de palabra blanden su cara educación continental como si fueran garrotes. Asumen que las mujeres silenciosas que tejen en las esquinas no son más que muebles que respiran. Pero la arrogancia vuelve descuidado a un hombre. Y un hombre descuidado nunca ve venir el cuchillo. El corsé de hueso de ballena se clavaba en las costillas de Harriet. Era un recordatorio silencioso y persistente de su lugar en el mundo. Estaba sentada rígidamente en una silla dorada al borde del salón de baile de Lady Harleston. Tenía las manos cruzadas sobre la muselina gris desvaída de su regazo. La tela había sido volteada 2 veces, teñida una vez y meticulosamente remendada para ocultar los bordes deshilachados. Para los 200 aristócratas que se arremolinaban en la pista de parqué, el vestido gris la hacía completamente invisible. Era una dama de compañía, una chaperona, una prima sin un centavo. Era, a todos los efectos, parte del revestimiento de madera. Harriet lo prefería así. La invisibilidad era su armadura. Le permitía observar sin participar, respirar sin tener que actuar. El salón de baile era sofocante. 2 enormes candelabros de cristal colgaban del techo pintado al fresco. Cada uno sostenía 100 velas de cera de abeja que goteaban sobre los bailarines. También irradiaban un calor asfixiante. El aire estaba cargado con el aroma de lirios marchitos, agua de lavanda rancia y el toque agrio de la transpiración nerviosa, enmascarada por una pesada colonia. A su lado, Clara saltaba sobre las puntas de sus pies. Clara tenía 18 años, poseía una fortuna de 40,000 libras. Llevaba un vestido de seda importada color espuma de mar que probablemente costó más de lo que el padre de Harriet había ganado en un año. ¿Lo ves?, susurró Clara, con los ojos muy abiertos y frenéticos. Escaneaba la multitud como un perro de caza que divisa una liebre. Lady Jersey dijo que estaría aquí esta noche. Absolutamente debe estar aquí. Estoy segura de que Lord Harrington aparecerá cuando le convenga, dijo Harriet con suavidad, sin molestarse en levantar la vista de la multitud. Mantuvo la voz serena, desprovista del agotamiento que le roía los huesos. Mason Harrington, el conde de Penrith. Era el único tema de conversación entre las mujeres solteras de Londres esa temporada. Harriet conocía al tipo sin tener que mirarlo. Había pasado los primeros 20 años de su vida siguiendo a su padre, un diplomático brillante, pero finalmente empobrecido, por todo el continente. Había visto los salones de París, los palacios de Venecia y las despiadadas cortes nevadas de San Petersburgo. Había conocido a innumerables hombres como el conde de Penrith, hombres nacidos en un privilegio asombroso, completamente convencidos de su propia importancia y mortalmente aburridos del mundo que poseían. Allí, junto al pilar, las uñas cuidadas de Clara se clavaron en el antebrazo de Harriet, completamente ajena al moratón que estaba dejando. Harriet finalmente miró. Mason Harrington estaba de pie cerca de la entrada arqueada. Se veía exactamente como debería verse un hombre que había heredado una enorme finca y una montaña de deudas aún más grande. Acorralado, cínico y peligrosamente impaciente. Era alto, vestía con una severa falta de ornamentación que solo los verdaderamente arrogantes podían permitirse. Un frac azul medianoche, un impecable corbatín blanco atado con mínima complicación y sin joyas. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, enmarcando un rostro lleno de ángulos agudos y sombras profundas. Parecía completamente agotado. A su lado estaba Richard, Lord Farnsby, un hombre jovial que en ese momento señalaba a las diversas herederas en la sala con el ojo experto de un subastador de ganado. Harrington no miraba a las mujeres, miraba una grieta en el yeso sobre la galería de los músicos. Agitaba un vaso de líquido ambarino en su mano, como si deseara poder ahogarse en él. «Es tan melancólico», suspiró Clara, ajustándose el escote de su vestido. «Es tan romántico». «Tiene dolor de cabeza, Clara», observó Harriet con sequedad. «Y resaca».
Y probablemente está calculando el patrimonio neto combinado de la sala para ver si cubrirá las deudas de juego de su difunto hermano. Clara frunció el ceño, golpeando ligeramente el brazo de Harriet con su abanico. Eres terriblemente cínica, Harriet. Por eso tienes 26 años y eres completamente incasable. No tienes romance en tu alma. Harriet no se inmutó. Era la verdad, dicha sin malicia, lo que la hacía aún más aburrida. El romance había muerto junto a su padre en una gélida casa de deudores en Calais. Lo que Harriet tenía en su alma era pragmatismo. Tenía idiomas. Tenía una memoria aterradoramente aguda. Tenía la habilidad de cuadrar libros de contabilidad, forjar alianzas diplomáticas y leer una habitación en 3 segundos. Nada de eso importaba en Londres. Aquí, ella era simplemente la sombra gris y silenciosa de Clara. «Ven», ordenó Clara, agarrando la muñeca de Harriet. «Vamos a pasar junto a él. Debes dejar caer tu pañuelo accidentalmente. Cuando lo recoja, me presentaré. No llevo pañuelo, Clara, y si lo llevara, dejarlo caer en el suelo de un salón de baile abarrotado solo resultaría en que un lacayo lo pisoteara. Entonces simplemente quédate cerca de mí y luce respetable», siseó Clara, levantando a Harriet. Harriet reprimió un suspiro, alisando la parte delantera de su vestido gris. Siguió un paso detrás de su prima, navegando entre la multitud de seda y paño. Al acercarse al pilar, Harriet mantuvo la vista baja, asumiendo su papel designado. Una mujer como ella no hacía contacto visual. Una mujer como ella existía solo para legitimar la presencia de una mujer más joven y rica. Se preparó para la humillación habitual de ser completamente ignorada. Se acomodó en el familiar y silencioso zumbido de su propio anonimato. No esperaba que el conde de Penrith estuviera de un humor particularmente malo. El acercamiento fue torpe. Clara no tenía la sutileza de las mujeres parisinas que Harriet había observado al crecer. En lugar de un deslizamiento elegante que se cruzara naturalmente con el camino del conde, Clara esencialmente marchó directamente hacia Lord Fansby. Dejó escapar un grito de sorpresa muy fabricado. «Oh, Lord Fansby, le pido disculpas», dijo Clara, con la voz una octava más alta que un momento antes. Pestañeó, abanicándose rápidamente. «La multitud es simplemente tan densa esta noche. Apenas se puede respirar». Fansby sonrió, una expresión cortés y practicada que no llegó a sus ojos. «Señorita Clara, un placer como siempre. La multitud es ciertamente formidable. Permítame presentarle a mi amigo, Mason Harrington, Lord Penrith». Mason desvió su mirada del techo de yeso hacia Clara. Sus ojos eran de un sorprendente gris frío, como la superficie de un lago helado. No sonrió. Ofreció una ligera y rígida reverencia, apenas inclinando los hombros. «Mi lord», suspiró Clara, haciendo una profunda reverencia que mostraba el costoso encaje de su corpiño. «Es un profundo honor. Hemos oído mucho de sus viajes por el continente. París, me han dicho. Debe ser divino. Me encantaría ver París». Mason la miró fijamente. El silencio se alargó por 2 segundos, luego 3. El ruido ambiental del salón de baile pareció retroceder, dejando la incómoda tensión suspendida entre ellos. Harriet estaba de pie ligeramente detrás de Clara, con las manos entrelazadas al frente, su rostro una máscara ilegible. Podía ver el músculo temblando en la mandíbula de Mason. Era un hombre llevado al límite de su tolerancia para la conversación insulsa. «París es una ciudad, señorita Clara», dijo finalmente Mason, su voz un barítono bajo y áspero, desprovisto de calidez. «Tiene calles, tiene edificios, tiene barro. Muy parecido a Londres, solo que los habitantes son marginalmente más arrogantes con su pan». Clara soltó una risita tonta, sin captar en absoluto la hostilidad inexpresiva de su tono. «Oh, qué ingenioso. Es exactamente como lo describió Lady Jersey». Los ojos de Mason se cerraron brevemente. Parecía como si estuviera rezando activamente para que se declarara un incendio en el salón de baile. «Y esta es mi prima», añadió Clara, recordando la presencia de Harriet. Se estiró hacia atrás y tiró de Harriet por el codo. «La señorita Harriet Hing actúa como mi dama de compañía». Mason no hizo una reverencia esta vez.
Simplemente desvió su fría mirada hacia Harriet. Sus ojos la recorrieron una vez, observando el severo moño en la nuca, la falta de colorete en sus mejillas, el gris opaco de su vestido severamente anticuado y su mirada baja. La descartó por completo en una fracción de segundo. Era una nulidad, un trozo de tapicería monótona arrastrado a la conversación. Giró la cabeza ligeramente hacia Fansby. Cuando habló, el aburrido y pesado aristócrata inglés desapareció. Fue reemplazado por un hombre que manejaba un francés parisino impecable y de acento agudo. Era el francés rápido y entrecortado de los salones. Hablado lo suficientemente rápido como para alienar a cualquiera que no hubiera vivido allí. Mason murmuró a su amigo, manteniendo una sonrisa cortés y congelada en su rostro para el beneficio de Clara. «Dios me salve de este mercado de ganado». Fansby tosió en su mano, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Mason y las dos mujeres. «Mason, por favor, ten cuidado». A Mason no le importó. El agotamiento se había agriado hasta convertirse en crueldad manifiesta. Volvió a mirar a Clara, que todavía sonreía ausente, completamente ajena al idioma que se hablaba. Mason continuó en francés, su tono conversacional, como si comentara sobre el tiempo. «Vaya, la pequeña es un loro bonito con una dote, ciertamente, pero su cabeza está tan vacía como un tambor». Clara se inclinó hacia Harriet y susurró en voz alta, «¿Qué está diciendo? ¿Es poesía?» Harriet permaneció completamente inmóvil. Sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. La mirada de Mason pasó por encima de Clara y se posó directamente en Harriet. La miró con una profunda lástima que instantáneamente se transformó en desdén. «Y mire a la prima», dijo Mason con fluidez, el francés rodando de su lengua con una precisión devastadora. «Una verdadera tragedia. Lleva la miseria como una segunda piel. Parece una lápida viviente. Apuesto a que no ha tenido un pensamiento original desde que nació. Una existencia de tal grisura es ofensivo para la vista». Fansby hizo una mueca visible, cambiando su peso. Sabía que Mason estaba amargado por su ruina financiera, amargado por ser exhibido frente a herederas, pero esto era ir demasiado lejos. Aún así, Fansby no lo detuvo. Ambos operaban bajo la suposición absoluta y férrea de que las mujeres de la aristocracia inglesa solo hablaban suficiente francés para pedir una cinta a una modista. Asumían que estaban protegidos por su educación, aislados por su superioridad. Mason tomó un sorbo de su bebida, sus fríos ojos grises todavía fijos en el rostro de Harriet. Estaba esperando que se fueran. Había emitido su veredicto en un idioma que no podían penetrar, envolviendo su desprecio en un lazo de privilegio lingüístico. Clara sonrió ampliamente, sin entender en absoluto la masacre. «Suena tan romántico cuando habla francés, milord». «De verdad». Mason asintió con un gesto tenso y burlón. «Le aseguro, señorita Clara, que el sentimiento era profundo». Harriet miró al suelo. El pesado silencio volvió a caer sobre el pequeño grupo. Podía marcharse. Era para lo que había sido entrenada desde que regresó a Inglaterra. Tragar el orgullo, aceptar la indignidad, sobrevivir. Era una dependiente, un caso de caridad viviendo bajo el techo de su tío. No tenía poder, ni dote, ni voz. Pero mientras miraba las puntas de las botas altas y muy pulidas de Mason Harrington, algo dentro de Harriet se rompió. Fue un chasquido silencioso. No una ruptura fuerte y dramática, sino la fractura silenciosa de una presa. Estaba cansada del vestido gris. Estaba cansada del calor sofocante. Estaba cansada de los hombres arrogantes que pensaban que su dolor era el único que importaba, y que su cara educación les daba el derecho de tratar al mundo como su escupidera personal. Su padre se había enfrentado cara a cara con los ministros de Napoleón. Le había enseñado a desmantelar el argumento de un hombre antes de que el hombre se diera cuenta de que estaba sangrando. Harriet soltó lentamente sus manos de su recatado agarre. Levantó la barbilla. No solo miró a Mason Harrington, se encontró con sus fríos ojos grises con una mirada tan aguda y enfocada que se sintió como un contacto físico. El cambio en su postura fue sutil, pero Mason lo notó de inmediato. La flor de pared gris e invisible no se inmutó, no se encogió.
Pareció crecer 5 centímetros, la postura cansada desapareció, reemplazada por una quietud rígida y aterradora. Cuando Harriet habló, su voz no era el murmullo bajo y deferente de una dama de compañía. Era clara, resonante y con el tono perfecto para atravesar el estruendo del cuarteto de cuerdas que tocaba de fondo. «Ni un tombeau, monsieur», dijo Harriet. Su francés no era la variedad rígida y de fuerte acento de las aulas inglesas. Era impecable. Era el francés perezoso, elegante y peligroso de la élite parisina. Hablado con un arrastre aristocrático que sugería que lo había aprendido caminando por los pasillos de Versalles, no de una institutriz en Bath. Mason se congeló. El vaso en su mano se detuvo en el aire. La mandíbula de Fansby literalmente cayó. Harriet mantuvo la mirada de Mason, su expresión completamente plácida, lo que de alguna manera hizo que el veneno en sus palabras fuera infinitamente peor. ¿Una lápida, señor? Al menos una lápida tiene el mérito del silencio, que es mucho más de lo que se puede decir de usted. Si llevo la miseria como una segunda piel, es únicamente porque la compañía de hombres de su tipo me inspira un profundo asco. Clara jadeó, mirando de un lado a otro entre ellos. «Harriet, ¿qué estás diciendo?» Harriet no rompió el contacto visual con Mason. Él la miraba como si un trozo del revestimiento de madera se hubiera levantado y le hubiera abofeteado. El aburrimiento había desaparecido por completo de sus ojos, reemplazado por una sorpresa discordante y desnuda. Pero Harriet no había terminado. La ira que había estado hirviendo a fuego lento durante 6 años en viajes en carruajes estrechos y áticos helados, finalmente se estaba desatando. Desvió ligeramente la mirada hacia Lord Farnsby. En Italia, continuó con fluidez, deslizándose hacia la cadencia melódica y rápida del italiano veneciano, sin perder el aliento. Y en Italia se nos enseña que un hombre que se esconde detrás de un idioma extranjero para insultar a una mujer carece del coraje para mirarla a la cara. Es el comportamiento de un cobarde, no de un caballero. El rostro de Mason se puso pálido, tragó saliva. La arrogancia se había drenado por completo de él. Se dio cuenta, con el repentino horror de un hombre que pisa el borde de un acantilado en la oscuridad, que había calculado drásticamente mal. No solo había insultado a una oveja sin cerebro, había insultado a un lobo con piel de oveja, y ella lo estaba masacrando frente a su mejor amigo. «Yo», comenzó Mason, su voz quebrándose ligeramente. Por primera vez en su vida adulta, el conde de Penrith estaba completamente desprovisto de palabras. Harriet dio un paso más cerca de él. La proximidad física obligó a Mason a mirarla, pero la dinámica había cambiado tan violentamente que parecía estar completamente a su merced. Ella sonrió. Fue una sonrisa terrible, delgada y completamente sin alegría. Bajó la voz. El ruido ambiental del salón de baile volvió a inundarlos, pero en su pequeño círculo, el silencio era absoluto. «Abby», dijo Harriet en voz baja, las ásperas consonantes guturales del ruso cortando el húmedo aire inglés como una cuchilla. Se inclinó solo una fracción de pulgada. «Y en Rusia simplemente te llamamos cerdo». Mantuvo su mirada durante 2 segundos más para asegurarse de que la traducción no fuera necesaria. Él entendió el tono. Entendió el desprecio absoluto y puro que irradiaba de ella. Mason permaneció rígido, su pecho subiendo y bajando como si acabara de correr por la habitación. El vaso de líquido ambarino en su mano temblaba ligeramente, delatando el severo shock en su sistema nervioso. Miró a Harriet no como a una mujer con un vestido desvaído, sino como a una entidad completamente desconocida. Harriet dio un paso atrás, alisando la parte delantera de su barato vestido de muselina con una calma aterradora. La tormenta había pasado. La armadura invisible estaba de nuevo en su lugar, pero esta vez estaba entrelazada con alambre de púas. Se volvió hacia su prima, que la miraba con la boca abierta en pura confusión. «Ven, Clara», dijo Harriet en un inglés plano y sin acento. «Creo que el aire en este rincón de la habitación se ha vuelto viciado. Busquemos la limonada». No esperó una respuesta. Harriet se dio la vuelta y se alejó, dejando al conde de Penrith paralizado junto al pilar.
Un hombre que acababa de ser completamente desmantelado en 3 idiomas diferentes por una mujer que él había asumido que ni siquiera podía hablar uno. Mason Harrington no durmió esa noche. Se sentó en el enorme sillón de cuero de su estudio en Mayfair. Una habitación que olía intensamente a polvo y a una ejecución hipotecaria inminente. Una única lámpara de aceite ardía en el escritorio de caoba, proyectando sombras largas y vacilantes sobre las filas de libros con lomo de cuero que su abuelo había comprado y que su hermano nunca se había molestado en leer. Miró el hogar frío, girando el anillo de sello en su mano derecha una y otra vez hasta que la piel debajo se puso roja y en carne viva. Mai prosto nasiva basin. Las sílabas guturales se repetían en su mente, sonando una y otra vez como una caja de música deformada. Le había preguntado a Fansby qué significaba en el viaje en carruaje a casa. Fansby, que había pasado un breve y desastroso periodo en la embajada de San Petersburgo, había mirado por la ventana hacia la niebla de Londres y había proporcionado la traducción en voz baja. Un cerdo. Mason cerró los ojos y dejó caer la cabeza contra el respaldo de la silla. No sentía ira. La ira requería un sentido de indignación justa, una suposición de que había sido agraviado. No había sido agraviado. Había sido destripado, limpia y profesionalmente, frente a una audiencia de uno. Durante los últimos 8 meses, desde que heredó el condado y la asombrosa montaña de pagarés que su difunto hermano había dejado, Mason se había movido por la sociedad londinense como un fantasma, acechando su propia vida. Había visto a las personas a su alrededor como recortes bidimensionales. Los hombres eran acreedores o competidores. Las mujeres eran libros de contabilidad envueltos en seda. Había estado tan completamente consumido por el peso sofocante de su ruina que había asumido que nadie más en la habitación poseía una vida interior de alguna consecuencia. Había mirado a una mujer con un vestido gris desvaído y no había visto nada más que un mueble monótono. Era la hija de un diplomático. Lo sabía ahora. Fansby había hecho las preguntas antes de que dejaran el salón de los Harleston. Harriet Howling, hija del difunto Thomas Hing, un hombre conocido en Whitehall por poseer una mente geopolítica brillante y una catastrófica incapacidad para manejar sus propias finanzas. Hing había muerto en Calais, huyendo de los acreedores, dejando a su hija para ser absorbida en la casa de su tío, un varón de poca monta que la trataba como a una sirvienta sin sueldo. Mason se sirvió un tercer dedo de brandy, el barato que su mayordomo había conseguido de un comerciante dudoso en Cheapside. Ella había vivido en París, había vivido en Venecia, había sobrevivido a las cortes de los Romanov, y estaba sentada en un rincón de Londres actuando como escudo humano para una heredera risueña con la profundidad intelectual de un charco. La vergüenza finalmente lo golpeó, caliente y aguda, asentándose en lo más profundo de su estómago. No era solo el insulto que le había lanzado, era la arrogancia impresionante de asumir que él era la única persona en la habitación que sufría. Había usado su educación para burlarse de ella, creyéndose intocable. Ella había tomado su arma, la había afilado en la piedra de afilar de su propia miseria, y se lo devolvió con el mango por delante, enterrado en sus costillas. Al otro lado de la ciudad, en una habitación de ático con corrientes de aire, en una casa de Grosvenor Square, Harriet estaba sentada al borde de un colchón estrecho. La única vela en su lavabo parpadeaba, amenazando con ahogarse en su propia cera. Estaba temblando. El fuego se había apagado hacía horas, pero el frío que se instalaba en sus huesos no tenía nada que ver con la temperatura. Era la adrenalina que se desvanecía, dejando atrás un pánico frío y duro. Había roto la regla, nunca llamar la atención. Esa era la ley fundamental de su supervivencia bajo el techo de su tío. Era tolerada porque era útil e invisible. Clara necesitaba una chaperona. Harriet cumplía el requisito sin competir por la atención de los pretendientes. Pero esa noche la frustración simplemente había estallado. Ver a ese hombre elegantemente vestido, miserable y arrogante, diseccionar tranquilamente su existencia en un idioma que él asumía que ella era demasiado estúpida para comprender,
Había desencadenado un reflejo que pensaba que había enterrado en Calais. Era el reflejo de la hija de un diplomático, que sabía que la única forma de lidiar con un matón era demostrar un arsenal superior. Desató las cintas grises desvaídas de su corpiño, sus dedos torpes por el frío. Mañana habría consecuencias. Clara era despistada, pero no era completamente sorda. Le diría a su madre que Harriet había hablado en idiomas extraños con el conde de Penrith. Su tía haría preguntas. Su tío vería cualquier interacción con un conde como una peligrosa extralimitación de su posición. Harriet se echó la pesada manta de lana sobre los hombros, mirando la escarcha que se arrastraba por la esquina del cristal de la ventana. Había sobrevivido a los inviernos rusos y a los levantamientos parisinos. Sobreviviría a las reprimendas de su tía. Pero cuando finalmente cerró los ojos, la imagen que persistió no fue el rostro agrio de su tía. Fue la mirada de absoluta y pura sorpresa en los fríos ojos grises de Mason Harrington. Por primera vez en 6 años, alguien la había visto de verdad, aunque tuviera que insultarlo en 3 idiomas para que sucediera. El salón de la mañana de la residencia Healing era un ejercicio de tapicería floral agresiva. Era una habitación diseñada para abrumar los sentidos, llena de pesados muebles de caoba, cortinas con estampados violentos y suficientes figurillas de porcelana para abastecer un pequeño museo. Harriet estaba sentada junto a la ventana, con la espalda dolorosamente recta, remendando un desgarro en el encaje del traje de montar de Clara. Sus dedos se movían con una precisión mecánica y rápida. Al otro lado de la habitación, Clara intentaba practicar el pianoforte, asaltando una sonata de Mozart con entusiasmo y un completo desprecio por el tempo. Cuando sonó el pesado llamador de latón en la puerta principal, Harriet no levantó la vista. Las visitas matutinas eran para Clara. Harriet era simplemente parte de la decoración, presente por decoro. Las pesadas puertas de roble se abrieron. El mayordomo se aclaró la garganta. El muy honorable Mason Harrington, conde de Penrith. Las manos de Clara se estrellaron contra las teclas, produciendo un estruendo discordante. Jadeó, girando en el taburete del piano. «Mi lord, cielos. No lo esperábamos». Se arregló el pelo frenéticamente, sus mejillas enrojeciendo profundamente. Mason entró en la habitación. Vestía una chaqueta de montar oscura y calzones de ante, sosteniendo una fusta con mango de plata y un sombrero de piel de castor. En el sofocante desorden femenino del salón de la mañana, parecía enorme, oscuro y completamente fuera de lugar. Parecía un lobo que había entrado por error en una jaula de pájaros muy cara. «Señorita Clara», dijo Mason, ejecutando una perfecta reverencia abreviada, «pido disculpas por la intrusión. Estaba cabalgando en el parque y me di cuenta de que aún no había presentado mis respetos adecuadamente después de la reunión de Lady Harleston». «No es ninguna intrusión, mi lord». Clara prácticamente vibraba de emoción. «Por favor, siéntese. Toca la campana para el té, Harriet». La mirada de Mason pasó de Clara a la ventana. Harriet dejó con cuidado el traje de montar en su regazo. Se encontró con sus ojos. Hoy no parecía aburrido. Las ojeras bajo sus ojos eran más pesadas, hablando de una noche de insomnio, pero su mirada era aguda, enfocada e incómodamente intensa. No tocó la campana para el té. Se levantó, sus movimientos medidos y lentos. Llevaba otro vestido remendado hoy, este de un marrón opaco y lodoso que no favorecía su tez. «Informaré a mi tía que tiene visitas, Clara», dijo Harriet con calma, recogiendo su cesto de costura. No tenía intención de permanecer en la habitación. El aire de repente se había vuelto demasiado escaso para respirar. «Oh, siéntate», la despidió Clara con un gesto de la mano. «Mamá está descansando. Lord Penrith no desea ver a mamá». Mason se adentró más en la habitación, bloqueando efectivamente el camino de Harriet hacia la puerta. «En realidad, señorita Clara, esperaba un momento del tiempo de su prima, si me lo permite». Clara parpadeó, su sonrisa vaciló ligeramente. «¿El tiempo de Harriet? ¿Para qué?» «Un asunto de traducción», dijo Mason, su voz completamente plana. No apartó la vista de Harriet. «Hay un texto en mi biblioteca, en italiano. Me han dicho que la señorita Hing
posee un dominio excepcional del idioma. Harriet agarró el asa de su cesto de costura hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba mintiendo, y lo hacía con la facilidad suave y practicada de la aristocracia. Clara parecía desconcertada, pero la perspectiva de estar cerca de un conde era demasiado potente para resistirse. «Oh, bueno, supongo que tocaré en voz baja. Pueden hablar junto a la ventana». Se volvió hacia el piano y comenzó a masacrar una melodía mucho más lenta y triste. Mason acortó la distancia entre ellos, deteniéndose exactamente a 60 centímetros de Harriet. Era una distancia completamente apropiada, pero se sentía peligrosamente íntima en la habitación abarrotada. Harriet lo miró. «No tiene un texto en italiano, milord». «No», asintió Mason, su voz un retumbo bajo el sonido del piano. «Tengo una severa falta de juicio y una resaca notablemente mala». Cambió al francés. Fue una elección consciente. Mantuvo la voz baja, con un tono tal que Clara solo podía oír el murmullo de las sílabas. «He venido a disculparme». Harriet lo miró fijamente. La mueca arrogante había desaparecido. Parecía agotado, desnudo y profundamente incómodo. La disculpa era genuina, lo que de alguna manera complicaba enormemente la situación. Ella respondió en inglés, plana e inflexible. Que Clara lo oiga, que la habitación lo oiga. Se negó a esconderse en la sombra lingüística que él le ofrecía. «Una disculpa es completamente innecesaria, Lord Penrith. Su opinión sobre mí es asunto suyo. No altera mi realidad». Mason frunció el ceño. El músculo de su mandíbula se tensó. Ella estaba rechazando la rama de olivo. Lo estaba obligando a hablar en inglés, despojándolo de la sofisticación continental detrás de la cual intentaba esconderse. «Es necesaria», respondió Mason en inglés, su voz endureciéndose ligeramente. «Me comporté como un completo idiota. Una piedra, una tragedia, ofensiva para la vista», ofreció Harriet, su voz desprovista de inflexión. Fue notablemente minucioso en su evaluación. No hay necesidad de revisarla a la dura luz de la mañana. «Estaba enojado», dijo Mason, dando medio paso más cerca. Su compostura se estaba deshilachando. «Estaba atrapado en una habitación llena de gente, midiendo mi valor por la superficie de una finca que ya no puedo permitirme mantener. Me desquité con la única persona que parecía incapaz de devolver el golpe». Harriet se detuvo. El cesto de costura descansaba pesadamente contra su cadera. Lo miró, realmente lo miró. Vio los hilos deshilachados en el puño de su chaqueta de montar. Vio la postura tensa y frágil de un hombre que sostenía una fachada en ruinas a pura fuerza de voluntad. «Y descubrió», dijo Harriet en voz baja, el hielo en su voz resquebrajándose solo una fracción, «que la gente invisible a menudo lleva los cuchillos más afilados». Mason dejó escapar una exhalación áspera y breve que fue mitad risa, mitad suspiro. «Sí, descubrí exactamente eso». Miró su vestido marrón, notando las diminutas y precisas puntadas de su remiendo. Su padre era Thomas Hing. La espalda de Harriet se enderezó. Lo era. Negoció el Tratado de Amiens mientras se recuperaba activamente de una herida de bala. Mi padre lo consideraba el hombre más aterrador de Europa. «Mi padre», dijo Harriet, su voz bajando a un susurro, «murió debiendo 3.000 libras a un sastre francés, 2.000 a un posadero veneciano, y dejó a su hija con nada más que un dominio de 4 idiomas y una profunda comprensión de lo fácil que el mundo te descarta cuando te quedas sin dinero». No sabía por qué lo dijo. La verdad brotó de ella, cruda y sin protección. Quizás fue el agotamiento profundo en sus ojos que reflejaba el suyo. Quizás fue la comprensión de que ambos estaban, a su manera, ahogándose en la misma sociedad superficial e implacable. Mason no ofreció piedad, no ofreció un lugar común. Simplemente la miró, el silencio extendiéndose entre ellos, denso y pesado. 3.000 a un sastre, murmuró finalmente Mason. Debió de vestir extraordinariamente bien. Harriet parpadeó. La pura audacia del comentario la tomó por sorpresa. Una risa aguda e involuntaria escapó de su garganta antes de que pudiera detenerla. Era un sonido oxidado, desconocido en el sofocante salón de la mañana. La boca de Mason se torció. No fue una sonrisa completa.
pero alteró la dura geografía de su rostro, haciéndolo parecer devastadoramente humano. En el piano, Clara dejó de tocar y se dio la vuelta. ¿Es una traducción muy divertida, Lord Penrith? El hechizo se rompió. Mason dio un paso atrás, la máscara del aristócrata distante volviendo a su lugar con facilidad practicada. Notablemente, señorita Clara, dijo Mason, inclinando la cabeza ligeramente hacia Harriet. La señorita Hing ha sido de lo más esclarecedora. No ocuparé más de su mañana. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás un profundo silencio y una repentina e inexplicable falta de oxígeno. Harriet permaneció junto a la ventana, su mano descansando contra el frío cristal, dándose cuenta con una fría punzada de pavor que el conde de Penrith ya no era un enemigo. Era algo mucho, mucho más peligroso. Era un hombre que entendía exactamente lo que significaba estar arruinado. 3 días después, la lluvia caía en una cortina sólida e implacable sobre Londres, convirtiendo las calles empedradas en ríos de lodo gris. Mason estaba sentado en las claustrofóbicas oficinas del señor Josiah Finch, en Chancery Lane. Finch era un abogado especializado en la liquidación silenciosa y desesperada de activos aristocráticos. La oficina olía a lana húmeda, tinta y fracaso. La suma total de las deudas del difunto conde, milord, dijo Finch, mirando por encima de un par de gruesas gafas, asciende a aproximadamente 85,000 libras. Esto no incluye los intereses acumulados de las hipotecas sobre la finca de Penrith en Cornualles, ni tiene en cuenta las facturas pendientes de los comerciantes en Londres. Mason miró la lluvia que azotaba la sucia ventana. 85,000 libras. Una suma tan grande que dejaba de ser dinero y se convertía en un peso físico que le oprimía el pecho. Su hermano George había pasado los últimos 5 años de su vida en las mesas de faraón de St. James, convencido de que la siguiente carta revertiría una racha de pérdidas que finalmente había consumido todo su legado. ¿Y el requisito inmediato?, preguntó Mason, su voz muerta. Finch barajó una pila de papeles, sacando un pesado documento de vitela sellado con cera roja. Lord Harleston tiene la mayor deuda individual, 20,000 libras. Exige el pago para el final de la temporada. Si no se cumple, solicitará a los tribunales que embarguen la finca de Cornualles. Mason cerró los ojos. Cornualles, la casa donde había crecido, los acantilados por los que había cabalgado de niño, los arrendatarios que dependían de la finca para su sustento. Todo a punto de ser tragado por un libro de contabilidad. Sus opciones, milord, son crudas, continuó Finch, su tono completamente desprovisto de simpatía. Debe asegurar una afluencia significativa de capital de inmediato. La ruta tradicional. Finch tosió delicadamente. Un matrimonio de conveniencia con una mujer que posea una dote sustancial. Las 40,000 libras de Clara Howling brillaron en la mente de Mason. Cubrirían la mitad de la deuda. Le comprarían tiempo. Pero junto a la imagen de la sonrisa vacía de Clara, vino la mirada aguda y cortante de su prima. Mason se levantó, agarrando su sombrero y guantes. Gracias, Finch. Soy consciente de mis opciones. Salió a la lluvia, rechazando los coches de alquiler alineados a lo largo de la calle. Necesitaba el frío. Necesitaba la brutal realidad del clima para aclarar su mente. Caminó durante casi 1 hora, sus botas hundiéndose en el barro, su mente repasando una docena de cálculos imposibles. Se encontró, completamente por accidente, o quizás por la gravedad subconsciente que une a las personas desesperadas, de pie al otro lado de la calle de la librería Hatchards, en Piccadilly. A través del cristal de la tienda, surcado por la lluvia, la vio. Harriet estaba de pie cerca de la parte trasera de la tienda, examinando un volumen. Estaba sola, lo cual era muy irregular, salvo por un anciano lacayo que dormitaba cerca de la puerta. Llevaba una pesada capa azul oscuro que había visto mejores décadas, la capucha bajada para revelar el severo moño en la nuca. Mason cruzó la calle sin pensar. Abrió la puerta de la librería, la campana sonando débilmente sobre él. Harriet no levantó la vista. Pasaba su dedo enguantado por el índice de un pesado tomo. Mason caminó por el estrecho pasillo, las tablas del suelo crujiendo bajo sus botas mojadas. Se detuvo a su lado.
Una elección interesante para una chaperona, señaló Mason en voz baja, mirando el título del libro, La riqueza de las naciones de Adam Smith. Harriet no se inmutó. Cerró lentamente el libro y se volvió para mirarlo. Observó su abrigo empapado, su cabello húmedo pegado a la frente y el crudo agotamiento tallado en las líneas de su rostro. «Mi tío cree que estoy comprando un volumen de poesía sentimental para Clara», dijo Harriet, su voz baja en el silencio de la tienda. «También cree que la Tierra tiene apenas 6,000 años. Me parece mejor no desengañarlo de sus ilusiones». Deslizó el libro de vuelta al estante. «Está mojado, Lord Penrith, y tiene un aspecto terrible. Gracias. Acabo de venir de mi abogado». Mason apoyó el hombro en la estantería de madera. Sintió un extraño y aterrador impulso de contarle a esta mujer exactamente lo mal que estaba fracasando. Había pasado meses ocultando su ruina al mundo, proyectando un aura de superioridad aburrida. Con Harriet, la actuación se sentía completamente inútil. Ella ya conocía la mecánica de la pobreza. La vivía. ¿Malas noticias?, preguntó Harriet. «Lord Harleston tiene la intención de embargar la casa de mi familia en Cornwallis para el final de la temporada si no produzco 20,000 libras». Los ojos de Harriet se abrieron ligeramente. El volumen de la deuda era asombroso. Miró a su alrededor en el pasillo vacío, luego de vuelta a él. «¿Y su plan para adquirir esta suma?» «Finch recomienda que me case con su prima. Su dote es de 40,000». Harriet se quedó completamente quieta. Su expresión se cerró, la máscara volviendo a su lugar con una finalidad audible. Apartó la vista, mirando fijamente una fila de Biblias encuadernadas en cuero. «Una solución pragmática», dijo, su voz de repente desprovista de toda calidez. «Clara es bonita, es rica, no le hará preguntas, esperará que asista a bailes, elogie sus vestidos y la deje en paz. También me aburrirá hasta la muerte en 15 días», dijo Mason sin rodeos. Harriet volvió a mirarlo, sus ojos brillando. «El aburrimiento es un lujo de los ricos, Lord Penrith. Usted ya no es rico. No puede quejarse del sabor de la medicina que le salva la vida». Agarró su paraguas del borde del estante. «Si tiene la intención de cortejar a Clara, debe hacerlo correctamente. No debe hablar conmigo en librerías. No debe hablar conmigo en lo absoluto. Soy la prima empobrecida. Mi asociación no le hace ningún favor, y la suya pone en riesgo mi posición en la casa de mi tío». Se giró para irse. Harriet no había tenido la intención de usar su nombre de pila. Se le escapó. Un ancla cruda y desesperada lanzada a la tormenta. Ella se detuvo, su espalda rígida. «No puedo hacerlo», dijo Mason, su voz bajando a un susurro áspero. «Me senté en esa oficina hoy, mirando los números, y me di cuenta de que no puedo atarme a una mujer que no entiende el mundo. No puedo pasar el resto de mi vida fingiendo». Harriet se dio la vuelta lentamente. El cinismo en sus ojos era pesado, casi sofocante. «Entonces perderá Cornwallis. Irá a la prisión de deudores y aprenderá exactamente lo que significa estar arruinado». «Ya estoy arruinado», afirmó Mason. Dio un paso hacia ella. El aire en el estrecho pasillo se sintió de repente cargado. El olor húmedo de la lana mojada mezclándose con el olor a papel viejo y tinta. «Usted sobrevivió», dijo Mason, su voz baja, intensa. Su padre la dejó sin nada. Cayó de las cortes de Europa a un ático con corrientes de aire en Londres. Y sobrevivió. Está sobreviviendo ahora mismo. La respiración de Harriet se entrecortó. «Sobrevivo permaneciendo invisible. Una táctica que usted destruyó hace 4 días. Necesito su ayuda». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Completamente absurdas. Un conde rogando ayuda a una dama de compañía sin un centavo en una librería abarrotada un martes lluvioso. Harriet soltó una risa entrecortada e incrédula. «¿Mi ayuda, milord? Poseo exactamente 3 chelines y un conocimiento aterrador del código fiscal ruso. No puedo pagarle a Lord Harleston». «No necesito su dinero», dijo Mason, acortando la distancia entre ellos. Miró sus ojos agudos y cautelosos. «Necesito su mente». 2 días después, un pesado paquete envuelto en papel de estraza marrón llegó a la entrada de servicio de la residencia Howling. Estaba dirigido a la señorita Harriet Hing,
con el sello de un librero de Piccadilly. Harriet lo subió por 4 tramos de escaleras hasta su habitación en el ático. Le dolían los brazos por el peso. Cuando cerró la puerta con llave y cortó el cordel con sus tijeras de coser, no encontró los volúmenes de Adam Smith o la poesía italiana que prometía la etiqueta. Encontró 3 libros de contabilidad encuadernados en cuero. Olían a humo de cigarro rancio, a sótanos húmedos y al sabor metálico de la tinta seca. Dentro de la cubierta del primer libro había una sola hoja de vitela pesada. La letra era afilada, agresiva y carecía de cualquier saludo formal. Usted dijo que aprendería lo que significa estar arruinado. Ya estoy allí. Estas son las cuentas de mi hermano de sus últimos 3 años. Finch dice que es una cuestión de simples deudas de juego. No le creo a Finch. George era un tonto, pero un tonto cobarde. No habría arriesgado la finca de Cornualles por el giro de una carta. Dígame qué me estoy perdiendo. Harriet miró la nota. Debería quemarla. Debería bajar los libros de contabilidad por las escaleras, arrojarlos al hogar de la cocina y lavarse las manos de Mason Harrington por completo. Era un hombre que se ahogaba, y los hombres que se ahogan arrastran a sus rescatadores con ellos. En cambio, acercó su única silla de madera al lavabo, encendió su última vela de cebo y abrió el primer libro. Leyó durante 3 noches. Sobrevivió los días con té negro fuerte y una concentración aterradoramente afilada, de pie detrás de Clara, en salones y bailes, completamente sorda a los chismes que la rodeaban. Por la noche, el mundo se reducía al círculo iluminado de su vela y a la escritura caótica y frenética de George Harrington. El hermano de Mason había sido un contable desastroso. Los libros eran un desastre de cifras tachadas, fechas erráticas y anotaciones vagas. Pero Harriet había pasado su adolescencia descifrando los presupuestos diplomáticos encriptados de la corte prusiana. No miró los números, buscó el patrón. En la tercera noche, a las 3 de la mañana, su dedo se detuvo en una entrada recurrente. Estaba enterrada entre los gastos legítimos de sastre, establos y alguna pérdida ocasional en White's. Pero cada 3 meses, durante exactamente 2 años, había una transferencia masiva de fondos. H. Báltico 10.500. H. Ostrava 2.000. H. Tratado de Indemnización 500. La respiración de Harriet se entrecortó en el aire helado de su habitación. Ostrava, la compañía comercial Ostra. Cerró los ojos, forzando su mente a retroceder 4 años. Estaba sentada en un carruaje helado fuera del Palacio de Invierno ruso, traduciendo un despacho robado para su padre. El zar había embargado silenciosamente el transporte marítimo británico en el Báltico para apaciguar a los franceses. Pero un puñado de lores ingleses había eludido el embargo, financiando una flota en la sombra que ondeaba banderas neutrales, comerciando con madera y grano ilícitos. Era altamente ilegal. Era esencialmente traición contra la política exterior de la corona. Y el hombre que había orquestado la parte londinense de la red de contrabando era Lord Harleston. Harriet abrió los ojos y miró la vela parpadeante. George Harrington no había perdido 20.000 libras con Lord Harleston en las mesas de Faraón. Había invertido en la flota ilegal de Harleston en el Báltico. Y cuando la marina del zar inevitablemente se apoderó de los barcos, Harleston había transferido la masiva pérdida financiera a George, disfrazando la extorsión como una deuda de honor. Harleston estaba manteniendo a Mason como rehén con un pagaré basado en alta traición. Harleston había transferido la contabilidad. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por el puro y aterrador voltaje de la información que ahora poseía. Tenía el arma. Ahora tenía que enseñarle a un hombre desesperado y orgulloso cómo apretar el gatillo. La niebla matutina, que cubría el lago Serpentine en Hyde Park, era lo suficientemente espesa como para masticarla. Silenciaba los sonidos del tráfico de carruajes a lo lejos, convirtiendo el mundo en un vacío gris y aislado. Mason estaba de pie junto al borde del agua, con el cuello de su pesado abrigo de lana levantado contra el frío húmedo. Había estado esperando 40 minutos. Estaba completamente preparado para aceptar que no vendría,
que su súplica de ayuda había sido recibida con el silencio frío y pragmático que probablemente merecía. Entonces una figura se materializó de la niebla. Harriet llevaba la misma pesada capa azul que había usado en la librería. Llevaba un pequeño bulto envuelto bajo el brazo. Caminaba con un paso decidido y sin prisas, mirando por encima del hombro solo una vez antes de salirse del camino de grava y unirse a él junto al agua. Mason sintió una repentina y aguda opresión en el pecho. Fue una sensación extraña, una mezcla de profundo alivio y una aguda e innegable conciencia física de la mujer que estaba frente a él. «Llega tarde», dijo Mason, manteniendo su voz cuidadosamente neutral. «Tuve que sobornar a la pinche de cocina para que dejara la puerta de la cocina sin cerrar», respondió Harriet, sin mirarlo. Miró el agua gris. «Si mi tío descubre que estoy deambulando por Hyde Park al amanecer sin chaperona, me echará a la calle antes del mediodía. No dejaría que eso sucediera». Harriet finalmente giró la cabeza. Sus ojos eran agudos, desprovistos de cualquier ilusión romántica. «Posee 85,000 libras de deuda, Lord Penrith. No está en posición de ofrecer santuario a nadie». Le metió el pesado paquete en el pecho. Mason lo atrapó por reflejo. «Su hermano no era un jugador», dijo Harriet, su voz bajando a un murmullo bajo e intenso. «O al menos su juego no lo arruinó. Su ambición sí». Mason frunció el ceño, mirando los libros envueltos. «Explíquese». Harriet lo expuso con una eficiencia brutal. No usó frases suavizantes. Explicó la compañía comercial Ostra, el embargo ruso, la flota en la sombra y la extorsión. La trampa. George financió barcos bajo la dirección de Harleston. El fracaso. La Armada Imperial rusa se apoderó de la carga. La extorsión. Harleston, no dispuesto a absorber la ruinosa pérdida, obligó a George a firmar pagarés, enmarcando el agujero financiero como deudas de juego personales. «Podía hacer esto», concluyó Harriet, «porque Harleston sabía que George no podía acudir a las autoridades. Contestar la deuda requeriría admitir haber financiado una red de contrabando que socavaba a la corona. Es traición». Harleston confió en la cobardía de su hermano. Mason la miró fijamente. El silencio se alargó durante un largo minuto. El músculo de su mandíbula trabajaba furiosamente mientras la realidad de sus palabras se asentaba en sus huesos. La ira que había estado esperando sentir, la ira justa y violenta que había estado ausente en la oficina del abogado, finalmente llegó. Ardió caliente y rápida, despejando la niebla del agotamiento de su mente. «¿Está segura de esto?», preguntó Mason en voz baja. «Leí los despachos yo misma en San Petersburgo», dijo Harriet. El nombre de Harleston era conocido por los ministros rusos. Se reían de él. Lo llamaban una gorda araña inglesa tejiendo telarañas. Mason miró a esta mujer con la capa desvaída. Había desmantelado una compleja y traicionera conspiración financiera en 3 días, trabajando a la luz de las velas en un ático. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Mason. La pregunta era cruda. «Después de lo que le dije, después de la forma en que la traté. ¿Por qué hacer esto?». Harriet volvió a mirar el agua. Se ajustó los bordes de la capa contra el viento. «Porque estoy cansada», dijo simplemente. «Estoy cansada de ver a los hombres crueles ganar simplemente porque poseen las voces más fuertes y los bolsillos más profundos. Harleston es un matón». Miró a su hermano y vio una presa. «Así como usted me miró y vio una piedra». Mason se estremeció. Las palabras aterrizaron exactamente donde ella pretendía. Se volvió hacia él, con la barbilla levantada. «Pero sobre todo, milord, lo estoy ayudando porque esto es una transacción». Los ojos de Mason se entrecerraron ligeramente. «Una transacción. Le estoy dando los medios para salvar su finca y su título», dijo Harriet, su voz firme y transaccional. «A cambio, cuando termine la temporada y esté seguro, me comprará un billete de tren a Edimburgo y me proporcionará un giro bancario por 200 libras. Es suficiente para asegurar un puesto como institutriz en una casa respetable, lejos de mi tío y de Clara». Mason la miró fijamente. 200 libras. Era una fracción de lo que ella acababa de salvarle. Era el precio de un buen caballo de montar, y ella lo pedía para comprar su propio exilio. Un repentino y violento impulso lo atenazó.
Un impulso de agarrarla por los hombros, de sacudirla, de decirle que valía 10 veces toda la finca de Cornualles. No se movió. Mantuvo las manos firmemente agarradas al paquete de libros. ¿Quiere irse de Londres?, dijo Mason, su voz plana. Quiero respirar, lo corrigió Harriet en voz baja. Y no se puede respirar en un armario. No importa cuán grande sea la casa. Mason mantuvo su mirada. El frío aire de la mañana parecía crepitar entre ellos. Vio la voluntad de hierro que la mantenía unida, el pragmatismo desesperado y solitario que reflejaba el suyo. Se dio cuenta con absoluta claridad de que no solo la respetaba, le tenía miedo y estaba completamente cautivado por ella. 200 libras y un billete a Edimburgo, repitió Mason. Asintió lenta y deliberadamente. Considere la deuda asegurada, señorita Howling. Se acercó, acortando la distancia entre ellos hasta que pudo oler el leve aroma a jabón de lavanda en su piel. Se inclinó, su boca a centímetros de su oído. «Pero si vamos a tender esta trampa a Harleston», murmuró Mason, su voz un retumbo oscuro y peligroso. «Necesitaré a mi traductora». Harriet no retrocedió. Inclinó la cabeza, su respiración entrecortándose ligeramente cuando su abrigo rozó el de ella. «Dígame qué hacer», susurró. El baile de máscaras del conde de Montrose era el clímax indiscutible de la temporada londinense. El salón de baile era un mar sofocante de dominós de seda, máscaras de plumas y un calor asfixiante. Mason no llevaba máscara. Estaba de pie en la entrada arqueada de la sala de juegos, vestido con un austero traje de noche negro, observando a Lord Harleston presidir una mesa de faraón. Al otro lado de la sala, de pie obedientemente detrás de una mujer vestida de María Antonieta, estaba Harriet. Llevaba su monótono vestido gris. Se había negado a usar un disfraz, adhiriéndose estrictamente a su papel de compañera invisible, pero sus ojos estaban fijos en Mason, agudos y expectantes por encima de las cabezas de la multitud. Mason la miró a los ojos. Hizo un único gesto de asentimiento, casi imperceptible. Entró en la sala de juegos. La charla se apagó cuando el conde de Penrith se acercó a la mesa. Todos en la sala sabían de la inminente ruina de Mason. Estaban viendo a un fantasma caminar hacia el patíbulo. «Penrith», dijo Harleston, una sonrisa grasienta y satisfecha extendiéndose por sus papadas. Era un hombre grande, sudando profusamente en un abrigo de terciopelo. «¿Has venido a probar suerte? He oído que la necesitas desesperadamente». «No he venido a jugar, Harleston», dijo Mason. Su voz se escuchó fácilmente en el repentino silencio de la sala. «He venido a saldar la cuenta de mi hermano». La sonrisa de Harleston se ensanchó. Supuso que Mason había conseguido con éxito la dote de Clara Howling. «Excelentes noticias. Mi abogado estará encantado de recibir el giro». «No habrá ningún giro», dijo Mason con calma. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un único trozo de papel doblado. Lo dejó caer sobre el tapete verde de la mesa de juego. Era una copia del pagaré. «Estoy repudiando la deuda», afirmó Mason. La sala estalló en murmullos de sorpresa. Repudiar una deuda de honor era un suicidio social. Era el fin de la reputación de un caballero en la sociedad. El rostro de Harleston se oscureció a un color ciruela profundo y peligroso. Se levantó, golpeando la mesa con sus pesadas manos. «Mocoso insolente. Estarás arruinado. Haré que los tribunales embarguen Cornualles para el viernes». «No te acercarás a los tribunales», dijo Mason. Dio un paso adelante, bajando la voz lo suficiente para que solo Harleston y los hombres más cercanos pudieran oír las sílabas precisas. «Porque si intentas hacer cumplir legalmente este pagaré, presentaré los libros de mi hermano al fiscal de la corona. Discutiremos las transferencias de miles realizadas cada trimestre. Discutiremos la compañía comercial Ostra». Harleston se congeló. La sangre se le fue del rostro tan rápido que parecía ligeramente verde. Mason se inclinó, plantando las manos en la mesa, imitando la postura agresiva de Harleston, pero completamente desprovisto de pánico. «Sé lo de la flota en la sombra», susurró Mason, su voz como piedras moliendo. «Sé lo del embargo ruso. Sé que financiaste traición contra la corona y obligaste a mi idiota hermano a absorber las pérdidas cuando el zar quemó tus barcos. Si intentas tomar Cornualles, me aseguraré de que te cuelguen en Newgate».
La boca de Harleston se abrió, pero no salió ningún sonido. La gorda y arrogante araña se había dado cuenta de repente de que la telaraña estaba ardiendo. «Rompe el pagaré original», ordenó Mason en voz baja. «Perdona la deuda o iré a Whitehall mañana por la mañana». Harleston miró los fríos ojos grises de Mason. No vio ningún farol allí. Vio a un hombre que ya había vivido lo peor y no tenía nada que perder. Con manos temblorosas, Harleston metió la mano en el bolsillo de su pecho. Sacó su cartera de cuero, sacó el pesado pagaré de vitela con la firma de George Harrington y, lenta y deliberadamente, lo rompió por la mitad, luego en cuartos. Dejó caer los trozos sobre la mesa de juego. «Arderás en el infierno, Penrith», siseó Harleston. «Ya he estado», respondió Mason con calma. Le dio la espalda al hombre y salió de la sala de juegos. La adrenalina era un rugido en sus oídos mientras volvía a la sofocante multitud del salón de baile. El aire se sentía más ligero. El peso aplastante que había estado sobre su pecho durante 8 meses había desaparecido. Cornualles estaba a salvo. Él estaba a salvo. Miró al otro lado de la sala. Clara estaba de pie cerca de la ponchera, agitando frenéticamente su abanico, tratando de llamar su atención. Había oído los rumores. Estaba esperando que el conde arruinado viniera a reclamar su dote. Mason no la miró. Su mirada recorrió la multitud, más allá de la seda y los diamantes, encontrando la pequeña y rígida figura con la desvaída muselina gris. Harriet estaba de pie junto al pilar, exactamente donde había estado la noche que la insultó. Lo estaba observando. Lo había visto salir de la sala de juegos, con los hombros rectos, la cabeza alta. Sabía que había ganado. La vio exhalar, una larga y temblorosa bocanada de alivio. Le dio un pequeño y seco asentimiento, un soldado reconociendo una victoria. Luego se giró para marcharse. Se estaba preparando para hacer las maletas para Edimburgo. La transacción estaba completa. «Mason, muchacho». Lord Fansby le dio una palmada en el hombro, materializándose de la multitud. «¿Es cierto? ¿Acabas de destrozar a Harleston en la sala de juegos?» Clara Howling te mira como un perro hambriento mira un asado. «Ve con ella, hombre. Asegura la fortuna». «No», dijo Mason. Fansby parpadeó. «No, Mason, la deuda». «La deuda ha desaparecido», dijo Mason, sus ojos nunca apartándose de la figura de Harriet que se retiraba. «Y no tengo absolutamente ningún interés en una fortuna». Se abrió paso entre la multitud. No le importaban las miradas. No le importaban los susurros. Caminó con la gracia pesada y depredadora de un hombre que finalmente sabía exactamente lo que quería. Alcanzó a Harriet justo cuando llegaba a las puertas que daban a la terraza. «Señorita Howling». Harriet se detuvo. Se dio la vuelta lentamente. Su rostro era una clase magistral de contención emocional, pero él vio el leve temblor en sus manos. «Felicidades, Lord Penrith», dijo Harriet en voz baja. «Su finca está a salvo. Esperaré el giro bancario por la mañana». Mason se detuvo a 60 centímetros de ella. La música de la orquesta pareció desvanecerse en un zumbido sordo. «Hay un problema con la transacción, Harriet», dijo Mason, su voz completamente desprovista de su habitual acento aristocrático. Era cruda, honesta y aterradoramente vulnerable. Los ojos de Harriet se abrieron ligeramente. «Le aseguro que la información era precisa. Él rompió el pagaré». «Lo hizo», asintió Mason. «El problema es el pago. 200 libras y un billete a Edimburgo. Ese fue el precio acordado. Es insuficiente». Mason dio un paso más cerca, rompiendo la sagrada e invisible barrera de la propiedad social. Extendió la mano y tomó su mano enguantada. Harriet jadeó suavemente, tratando de apartarse, pero su agarre era firme, cálido y absoluto. «No te compraré un billete a Edimburgo», dijo Mason, mirando sus ojos atónitos. «No dejaré que desaparezcas en un aula con corrientes de aire para criar a los hijos de otros. Eres la mujer más brillante, aterradora e irritante que he conocido, y no tengo absolutamente ninguna intención de perderte de vista». Harriet lo miró fijamente. La armadura cínica que había llevado durante 6 años se estaba fracturando, resquebrajándose bajo el intenso calor de su mirada. «Mason», susurró,
mirando a su alrededor a la docena de pares de ojos que de repente se habían vuelto hacia ellos. Está causando un escándalo. Soy una dama de compañía sin un centavo. Eres la hija de un diplomático, la corrigió Mason, su pulgar acariciando la tela áspera de su guante. Hablas 4 idiomas. Desmantelaste una conspiración traicionera en 3 días, y eres la única persona en esta ciudad abandonada por Dios que realmente me ve. Se acercó más, bloqueando el resto del salón de baile. No quiero una dócil, dijo Mason, su voz bajando a un murmullo feroz y desesperado. Quiero una compañera. Quiero una mujer que discuta conmigo en francés, me insulte en italiano y esté a mi lado en el barro. Cásate conmigo, Harriet. Ven a Cornualles. Lo reconstruiremos juntos. Harriet miró al hombre que una vez la había descartado como una lápida viviente. La arrogancia había desaparecido. El agotamiento había desaparecido. En su lugar había un respeto feroz e inquebrantable. Una sonrisa lenta y brillante se dibujó en el rostro de Harriet. Fue la primera sonrisa genuina que le había visto, y alteró fundamentalmente la geografía de la habitación. Era radiante, complètement fou, susurró Harriet, su francés suave y completamente desprovisto de veneno. Estás completamente loco. Mason le devolvió la sonrisa, una sonrisa feroz y temeraria. Peut-être, respondió él en voz baja. Mais à toi. Quizás, pero soy tuyo. No esperó a que ella tradujera. No le importó quién estuviera mirando. Mason Harrington hizo una reverencia. Levantó la mano de la chica del vestido gris desvaído hasta sus labios y selló con confianza su ruina, sabiendo exactamente cuánto valía. Y así, la mujer invisible y el conde arruinado desaparecieron de los sofocantes salones de baile de Londres. Cambiaron los susurros cínicos de la alta sociedad por los salvajes acantilados de Cornualles, rociados por la sal del mar. Demostraron que el verdadero poder no se encuentra en un libro de contabilidad o en un título vacío, sino en la fuerza feroz e innegable de 2 supervivientes que se niegan a jugar según las reglas de un juego amañado. Si esta historia de desafío silencioso y represalias ingeniosas resonó contigo, deja un comentario abajo. Dale al botón de me gusta, comparte este video con otros amantes del romance y suscríbete para más dramas históricos con personajes profundos.